Estamos aquí en la tercera edición del Festival Internacional Cine Guayaquil y miren a quién tengo a mi lado, el señor Javier Bustamante Ruiz, director y guionista de la película Entre Sombras Averno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien, la acogida del público excelente, tuvimos la reacción que queríamos, la sorpresa de la gente, eso se trata Entre Sombras, un producto que sorprenda. Ok, ayúdame con algo, Javier. ¿Qué significa Averno para que la gente conozca? Entre Sombras Averno, ¿qué es? El Averno es el infierno, ¿no? Es un sinónimo de infierno, entonces tenemos aquí unos personajes psicológicamente muy complejos que van a vivir su propio infierno durante un lapso más o menos de una semana aproximadamente. Entonces ellos, su rutina es vivir en medio de la violencia, pero esa violencia se le empieza a hacer muy personal conforme pasan los días, entonces empieza a convertirse en un verdadero infierno en lo que ellos tienen que desenvolverse y tratar de sobrevivir. Perfecto, o un poquito para que la gente conozca a través de esta entrevista, ¿cuánto tiempo llevó la construcción total de esta película? Estamos hablando desde la idea original, ¿verdad? Desde el momento que se te ocurrió escribir esto, ¿cuánto tiempo pasaba hasta ya verla finalmente en la pantalla? 8 años. 8 años desde el primer borrador de guión. Porque en lo personal, como realizador, yo creo que tenemos que tener mucho cariño y cuidado con los guiones. Si algo le ha sorprendido a la gente es justamente la construcción y la complejidad dentro de un guión y que dentro de esa realización no se pierdan en una película compleja. Y eso no es fácil de realizar. El guión estuvo escrito en aproximadamente un año, pero conforme pasaba el tiempo y buscábamos recursos, buscábamos actores, me iba alimentando y retroalimentando de nueva información, ¿no? Tuve que estudiar psicología criminal, patología, análisis forense, comportamiento de profesional, uso de armas, uso de artes marciales y un montón de cosas. Entonces tenía que entender todos esos aspectos para ir alimentando el guión. Entonces, una vez que ya estuvo el guión, digamos un último, entre comillas, un último borrador, fue cuando conocí a Juan Pablo. Y de ahí, que fue aproximadamente unos 3 años, y de ahí hasta que logramos sacar el producto adelante, fueron casi 3 años más. Entonces, de ahí vino la producción que fue de 25 días y la postproducción que fue de 1 año y medio. Entonces, sumas todo eso, se hace casi una década. Prácticamente. Y en la construcción, en la idea original, ¿cómo era el personaje de Carlos? Él casi no tiene mucha variante porque casi la mayoría del peso cae en este personaje. Los que se han ido variando un poco fue el personaje de Leonor, el personaje de Ruiz, porque Ruiz, en realidad todos son villanos dentro de la historia y eso es lo que me parece muy atractivo, porque el villano es mucho más carismático, por así decirlo, dentro de cualquier película. Si no veamos las películas de acción comunes, el villano siempre es más querido, por así decirlo, ¿no? Y es el que cuando es vencido, tú te emocionas. Entonces quise hacer esta historia basada en hechos lastimosamente reales, donde mis villanos tienen que buscar una redención a través de ciertos comportamientos. Entonces, que exista un malo, pero que el malo de la historia sea más malo que este villano que se termina convirtiendo en un héroe. Entonces, cuando van estos personajes evolucionando de esa manera es lo que le da la riqueza tanto al producto final como a los actores para poder alimentarse. Entonces, esas complejidades son las que no adoro y que me gustan dentro de la historia. Ruiz es el que era un poco malo, pero terminamos convirtiéndolo en realmente un personaje bueno y se mantiene. Porque, bueno, las personas, sí hay muchísima gente honesta, somos más gente honesta en este país que nadie, más gente buena que nadie. Entonces tenía que reflejar eso, la bondad dentro de esta historia y ese es Ruiz. Ese es el que también evoluciona un poco. Esa parte gris es menos gris, es el más blanco de la historia. Mientras los otros van jugando entre lo gris, lo oscuro, lo negro, lo blanco. Entonces, por eso incluso los colores que utilizamos dentro de su vestuario, o sea, todos los detalles dentro de la historia se han manejado de esa forma. ¿Cuáles fueron las emociones que pudiste descubrir con esta ópera prima, tú? En la parte del guión fueron unas partes más complicadas, más que todo cuando tienes que meterte en la cabeza de tantos personajes complicados, de tantos personajes violentos, de tantos criminales, de asesinos, de violadores. Entonces tú tienes que entender cuando escribes cómo se comportan, por qué les gusta. Y eso te va dañando un poco. No digamos dañando, pero te va influenciando y te sientes pesado cuando tú no eres así. Entonces eso sí es muy difícil de sobrellevar. Había que dejar de escribir un tiempo, retomar nuevos aires y volver a retomar estos personajes y que lo quería más oscuro, más violento, más complejo para que tenga un porqué dentro de la historia y tenía que embeberme en él y otra vez volver a ese asunto. Y después cuando estudiábamos con los actores, el actor decía, pero ¿por qué no le metemos esto? ¿O por qué no le quitamos esto? Y otra vez volverte a embeber con esos personajes. Entonces, eso es lo más difícil, tener que vivir eso en una ficción para que esa ficción tenga, que sea consecuente y contundente cuando lo pases a la pantalla.
Esa es la mejor manera, porque si no lo sientes, no lo vives como lo escribes y después no puedes transmitirle como realizador al actor y hacerle entender qué es lo que quieres de ese personaje, es cuando tenemos, creo yo, actuaciones que no llegan a nivel que no convencen al espectador y el espectador se desconecta de la historia. Ok, cuéntale a las cámaras del festival, tu crew, el cual está conformado por quiénes, para que conozcan. ¿Perdón? Tu crew, tu persona, el elenco que tiene la película. Bueno, en mi familia, como nosotros, tenemos a Juan Pablo Asanza, que es el productor ejecutivo y protagonista de la película, un gran talento y muy buen productor. Marlon Pantaleón, coprotagonista. Daniela Vallejo es otra de las protagonistas y el gran Carlos Valencia. Eso es nuestro cuarteto protagonista de excelente calidad. Junto a ellos viene, obviamente, otro gran elenco de actores. Todos los personajes, aunque tengan 2 minutitos en pantalla, son contundentes y se roban en la película, por así decirlo. Montse Serra, Aníbal Páez, Luis Secaera, Henry Layana, David Saavedra, Alejandra, se me fue el apellido, un beso para Alejandra, discúlpame. Bueno, y todo este gran elenco que tenemos con el que trabajamos. De ahí en la parte técnica, obviamente trabajamos ahí de mano a mano con Joel Campos, que hizo el sonido, el grupo de Vocación, que hizo las canciones originales para la película. Está Andrés Arosemena, que hizo la parte de los efectos especiales. Eso es lo interesantísimo de Entre Sombras. Tiene muchísimos efectos especiales que no se notan. Sacamos gente, sacamos elementos, pusimos detalles, pusimos cuadros, pusimos cosas que la gente no se da cuenta que están allí. Y ese es el éxito de un efecto especial, que no se noten. Entonces esa maravilla y el parte del montaje también es gracias al gran trabajo de Andrés Arosemena. La parte del color, de los juegos de colores, que son un poco complejos dentro de la película, es trabajo de Héctor Novoa, un gran talento también, que también le entra a los efectos especiales. Lucía Ramos, que nos hizo la parte del maquillaje, también ayudadas por Wendy España y su hermana. Bueno, son tantos, es muchísima gente, pero todos trabajamos ahí. Eso fue lo chévere. Qué bueno, Javier. Fabián Rodríguez, que es el que tuvo la cámara, pero conmigo ahí al lado, aguantando esa cámara, sudando como tapa de olla y con la cámara ahí al lado. Fabián, cómo olvidarnos de él, ¿no? Ahí Alejandra y Alexandra Zambrano, que es su esposa y gran actriz. Ajá. Ok, pues dejándote muchísima suerte. Sabemos que la película está nominada en las categorías mejor película ecuatoriana, mejor película guayaquileña y obviamente premio al público. Así que las mejores vibras, los mejores éxitos y mucha suerte. Sabemos que se viene una gira internacional. Ya estaremos preguntándole eso a Juan Pablo, pero desde ya muchísimas gracias y mucha suerte, ¿no? A ustedes siempre, listo. Y seguimos con más aquí en el Festival Internacional de Cine de Guayaquil.